Hola, ¿cómo estás? Espero que estés muy bien. Bienvenido a mi canal. Mi nombre es Omar Soria Moretti, que en esta ocasión quisiera compartir contigo una reflexión sobre una pregunta que me hicieron en el correo y que básicamente se puede sintetizar así. ¿Puede la literatura ser de alguna manera oral? ¿Es correcto hablar de literatura oral? En ese sentido, es una pregunta muy pertinente porque estamos en una sociedad donde cada vez hay mayores expresiones narrativas e incluso pues estamos ante los narradores orales y este tipo de cosas y creo que es una pregunta muy válida, ¿no? Yo voy a darles como siempre mi posición sobre este tema, que no aspira a ser definitiva ni mucho menos una palabra final. Pero digamos, para ya entrar en materia, que personalmente no considero que se pueda hablar de una literatura oral en términos, digamos, en términos artísticos como lo entendemos, ¿no? Y eso es básicamente porque si nosotros vamos a la etimología de la palabra literatura, sabemos que tiene la raíz litera, que tiene que ver con letra. Y la letra es un componente escriturario, es un componente que se escapa de la voz y que entra en una superficie donde empieza a tener sus propias reglas y su propia autonomía. Es verdad que durante un tiempo la escritura estuvo muy ligada a la voz al punto de que prácticamente cuando nosotros leemos textos de la Edad Media y buena parte de textos del Renacimiento e incluso algunos textos del siglo XIX, encontramos que hay una suerte de supeditación de la letra a la voz y pareciera más bien que lo que estuviéramos viendo es una transcripción, como que la voz se trasvasara y lo que estamos viendo es un papel que refleja la cadencia de la voz. Pero conforme va pasando el tiempo y se va alfabetizando la sociedad, la letra empieza a tener una autonomía, sus propias reglas que lo distancian de la voz y ya no es necesariamente la escritura, la transliteración o el trasvase de lo que nosotros decimos de manera oral. Con lo cual, la literatura, a medida en que se va transformando en un arte mucho más complejo y mucho más autónomo, empieza a tener sobre todo su carácter esencial a través de la escritura y de la letra. Esto quiere decir, desde mi punto de vista, que la literatura, para ser literatura, necesita necesariamente de la escritura. No es un área que ya está ligada a la voz. De manera que cuando nosotros hablamos de elementos como literatura oral, es más bien una suerte de mirada laxa del fenómeno. No olvidemos que la palabra literatura no solamente está empleada en el ámbito del arte, sino que también se usa para hablar básicamente pues de tradiciones escritas en un área del saber, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, de la literatura médica, cuando hablamos de la literatura jurídica, etcétera, etcétera, etcétera. No estamos hablando de obras de arte en el sentido que nosotros entendemos, estamos hablando básicamente de un corpus escrito que pues construye esa disciplina que nosotros estamos mencionando. Lo mismo de alguna manera se utiliza cuando se habla de la literatura oral, que no es más que en la transcripción de pues recursos orales de ciertas tradiciones populares. Es decir, el papel y la letra lo que está haciendo es resguardar la voz que tiene una fragilidad enorme en las sociedades donde pues no hay alfabetización. Pero eso no debe dar pie a decir que la literatura puede ser oral, porque la literatura por su misma esencia implica escritura y lectura. Es otra modalidad, es otra forma de comprender el asunto. Y muchos de ustedes podrán decirme, bueno, pero muchos de estos textos de pronto se han convertido en audiolibros. Muchos de estos textos se pueden leer y una persona puede entender lo que está ocurriendo en cada una de esas historias que fueron diseñadas originalmente para escribirse. Y yo les puedo decir, sí es cierto, pero no están hechas de manera autónoma para eso. Es decir, que cuando nosotros escuchamos un audiolibro, nosotros no estamos ante un género autónomo, nosotros estamos ante sencillamente una herramienta que lo que está tratando de buscar es el efecto contrario que yo decía anteriormente con la voz. Está tratando de que esa letra pase a nuestros oídos porque estamos muy ocupados o necesitamos hacer muchas cosas o el tiempo es muy corto y entonces prefiero que me llegue al oído en vez de estar yo activamente leyendo. Es decir, el audiolibro no es un género autónomo, sencillamente es una herramienta que lo que está es tratando de facilitar un proceso comunicativo.
pero eso no garantiza que la obra pueda ser comprensible necesariamente. ¿Por qué? Porque la literatura, al ser un material escrito, tiene dentro de sí una complejidad que solamente a través de la lectura se puede entender. Porque cuando uno está, por ejemplo, leyendo una novela, esa novela probablemente tiene 20, 25 páginas y tiene una estructura muy compleja que está ocurriendo en ese capítulo. Y escuchándolo, no voy a tener la misma atención ni la misma capacidad que si lo estuviera leyendo. Y lo mismo ocurre cuando de repente uno le lee una de esas obras a una persona que de pronto no puede ver. Eso es importante que lo entiendan porque no necesariamente garantiza que la persona pueda comprender lo que está pasando allí. Yo les invito a que, por ejemplo, le lean a una persona o traten de escuchar un audiolibro de El Ulises de Joyce o En búsqueda del tiempo perdido de Marcel Proust. Va a ser un reto muy difícil, o algún tipo de obra surrealista o una obra vanguardista que rompe con los planos temporales. Todas estas obras del boom, por ejemplo, latinoamericano. Va a ser muy difícil. ¿Por qué? Porque la autonomía que tiene la literatura en el ámbito de la escritura hace que sea muy difícil pasarlo al plano oral, porque ya hay una complejidad. Entonces, la literatura, por naturaleza, en los tiempos en que está corriendo, no puede ser oral. Otra cosa es que querramos leerlo para que otros lo intenten captar, pero va a ser cada vez más difícil porque la literatura en los tiempos que corren está distanciada de las reglas de la oralidad. Un caso muy distinto es la época, por ejemplo, del Siglo de Oro, que cuando uno, por ejemplo, lee El Quijote, ve cómo las personas literalmente oyen las novelas, porque hay una relación muy importante entre la voz y la escritura todavía, pero eso ya se ha perdido. Con lo cual, la literatura de estos tiempos es una literatura que se hace en silencio, en letras, en escritura, y cualquier intento de tratar de oralizarla siempre va a tener sus limitaciones y en todo caso no da pie para hablar de una literatura oral. La literatura, por naturaleza en los tiempos que corren, es escrita y todo lo que implique la oralidad no está asociado a ella, salvo por cuestiones, digamos, instrumentales y muchas veces colaterales como esto de las narraciones orales, que no es más que la transcripción de lo que alguien contó para que no se pierda. Bueno, esta es mi visión sobre ese tema. Si tienen ustedes alguna posición, pues me gustaría escucharlos. Los invito a que se sumen al canal, que se suscriban y que estén atentos a los próximos videos que se van a hacer sobre eso. Espero que te haya gustado el video y cualquier cosa, pues seguimos en contacto en las próximas entregas. Que estés muy bien y hasta pronto.